Bienvenidos todos a este encuentro de Enseño porque quiero. Vamos entonces a iniciar. Hoy entonces estamos con Richard. Richard nos va a hablar hoy de estructuras de datos y algoritmos y entonces esperamos que sea una charla muy amena. Richard es matemático, tiene un interés y tiene formación en programación y modelación y es magíster en ciencias con especialidad en computación y matemáticas industriales. Richard, bienvenido, muchas gracias por estar acá y te cedo la palabra. Bueno, pues gracias Marisol. También a la estrategia enseño porque quiero, pues por brindarme el espacio. Entonces también gracias por eso. Y pues gracias a todos por venir también. Soy Richard Arteaga, pues ya Marisol me presentó, entonces, no sé, vamos a empezar con la charla. El tema de hoy, como ya lo había mencionado, era estructuras de datos y algoritmos. Este tema en particular pues es bastante útil para cualquiera que programe o le interese la programación, ya sea pues que hay diferentes características de programador web, de front-end o de back. Siempre vamos a utilizar estructuras de datos, que es la manera que guardamos y vamos a estructurar, utilizar la información. Y pues hoy en día hay mucha información en todas partes y siempre es conveniente saber cómo manejarla mejor. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a explicar qué son las estructuras de datos, con sus características y a mostrar unos algoritmos de pues, cómo se utilizan ahí esas estructuras de datos, ver por qué es conveniente o por qué son mejores que otras para resolver ciertos tipos de problemas. Entonces, primero que todo, ¿qué es una estructura de datos? Claro, con las definiciones. Bueno, para explicar esto, voy a intentar explicar con una analogía que es utilizando ropa, como si fueran los datos. Pero en general datos es cualquier tipo de datos, no sé, si en Medellín guardáramos la temperatura cada hora, pues esos serían los datos. Cualquier dato que en los números de teléfonos de las personas en el celular son datos. Pues cualquier así dato que se pueda medir o que tenemos ahí físico para guardar en algún espacio. Lo analiza como datos, en este caso sería ropa. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de ropa, nos llega alguien y nos da este tipo de ropa y nos dice, pues, guárdela. O la de nosotros puede ser en la casa. Llega la mamá y nos trae la ropa, la descuelga y tenga. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? La idea es guardarlo. Hay varias formas o varios sitios que podemos guardarlos. Por ejemplo, aquí se ve en la imagen este closet grande o estos cajones. Nosotros así fácil podemos de una vez meter la ropa ahí y guardarla y ver si cierra el cajón o cierra la puerta. Les decimos que ya está terminado, ¿cierto? Ya terminamos con el trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa después? Queramos una camisa en específico. Ya después vamos a abrir y no la vamos a encontrar. Entonces, esa manera que nosotros guardamos las cosas no va a ser útil. Tenemos que organizar todo, sacar de pronto mucho más, volver a mirar hasta revisar todo lo que haya, hasta de pronto encontrar uno que esté como hasta el final. O peor aún, si le decimos a alguien, ve a este cajón y tráeme esta camisa azul con un estampado que me gusta, pero él tampoco va a saber cómo empezar a buscar. Entonces, esas maneras de guardarlos no va a ser eficiente. Entonces, otras maneras, aquí, otras formas de podemos organizar. Si es con ganchos, aquí colgadas, aquí vemos que ya hay un poco más de orden. Entonces, si queremos acceder a alguna de ellas, puede ser más fácil. O en este caso, hasta hay divisiones que podemos colocar zapatos, aquí se ven de pronto los jeans, las camisas, entonces ya cuando queramos acceder a ellos va a ser más fácil. Hasta pues si le decimos también a alguien, tráeme los zapatos, él ya va a poder ver y es lo más fácil. Entonces, en sí la ropa va a quedar guardada de todas estas maneras, pero utilizarla no va a ser lo mismo. Hay unas ventajas y desventajas de cómo la guardamos. Por ejemplo, aquí no solamente la estamos guardando en los ganchos, donde podemos verlas, digamos, visiblemente todas, pero también la estamos guardando por color. Si hoy queremos utilizar algo blanco,
rápido vamos a identificar la parte blanca y buscar solamente en ese pedazo la que necesitamos. Y, por ejemplo, en esta pila de ropa así que está doblada, hay una ventaja de que estamos ahorrando también espacio y una ventaja que podemos hacer fácilmente a una, aunque también hay desventajas porque en este tipo de guardado así en pila no podemos ver bien, podemos identificar bien las demás camisas, el estampado, todo, entonces tendríamos que sacarlas de arriba para poder ir mirando las demás y ver pues cuál encontramos. Entonces, eso es importante, que pues como estructura de datos o como forma de guardar las cosas, no es que una sea mejor que otra, nunca una va a ser así en general mejor que otra, sino que pues, dependiendo del uso, una va a ser más funcional para el uso que le vamos a utilizar, la actividad que vamos a hacer, que otra. Igual las dos formas, o la forma desordenada, o esta, todo va a quedar guardado. Entonces, aquí vamos a dar esa analogía. No solamente la manera de guardar se define como una estructura de datos, sino cómo la vamos a utilizar. Pasamos a la definición de qué es una estructura de datos. Entonces, definimos la estructura de datos como son las maneras de que almacenamos y gestionamos información, pero no solamente eso, sino con el objetivo de que se pueda hacer alguna acción eficiente en ella, alguna operación eficiente en ella. Porque si fuera solamente almacenar, así como meter toda la ropa y otros los datos así en la computadora y sin importar cómo lo guarde, no, sino que también cómo lo vamos a organizar para utilizarlo de otra manera, pero con un objetivo en específico. Bueno, entonces, aquí subrayé dos palabras de almacenar y eficiente. Entonces, como vimos anteriormente que habían un closet, unos cajones para almacenar y habían algunos cajones, es importante saber a dónde es que lo vamos a almacenar, que es en los computadores. Entonces, es saber el computador cómo gestiona la memoria o cómo la almacena. Nosotros hacemos esta pregunta, que cómo almacena la información en la memoria del computador. La memoria del computador son varios cajones que tienen varios espacios, como las fotos que mostramos con los zapatos, la ropa, así. Sabemos que la unidad mínima de información en un computador es el bit, que siempre solamente es una unidad que toma dos valores, 0 o 1, que así es como hacen los computadores o como hacen la lógica, solamente que si, como si un bombillo está apagado o prendido. Y varias combinaciones de bombillos van formando más información, como por ejemplo el que más comúnmente se conoce, que es el byte, que es agrupar 8 bits, y, y así pues aumentando como pues los prefijos de kilo que significa 1000 bytes, pero en verdad los computadores trabajan en código binario o como potencia de 2 y la potencia que más se asemeja al 1000, que es en verdad que significa kilo, es el 1024. Entonces un kilobyte en verdad en el computador es 1024 bytes y así. Un megabyte son 1024 kilobytes y los siguientes prefijos. Ok, entonces, eh, esto aquí es donde se almacena la información. Esto en general se identifican como bytes, aunque la unidad mínima de información sean los bits. Se llaman espacios de memoria y cada espacio de esa memoria tiene una dirección donde que el computador puede acceder rápidamente a ella. Por ejemplo, aquí mostré dos. Si vamos a probar un lenguaje, por ejemplo, C++, y mostramos la dirección de memoria en una variable, muestran letras como estas. Esto es porque lo devuelve en base hexadecimal. O, por ejemplo, en Python, los que trabajan en Python y colocan la función id, da un número largo, es porque lo está devolviendo en base entera, en base de 10, perdón. Entonces, así, ¿a dónde lo vamos a guardar? Ahora, pero ¿cómo hace cuando decimos que queremos guardar algo? Por ejemplo, el típico programa cuando iniciamos a programar. Si queremos almacenar una cadena de caracteres o unas palabras que es hola mundo, y ese es el espacio de memoria. El rojo va a suponer, o está pintado cuando está ocupado, la memoria en uso. Entonces, ¿qué es lo que hace el computador? Mira el tamaño de lo que vamos a guardar.
también se selecciona un espacio que es de memoria continua que puede guardar esa información. Y pues la copia aquí. Hola mundo. Básicamente así es como gestiona el computador. Y estos espacios se escogen de manera aleatoria. Solamente que cumple la condición de que ahí va a caber la información que queremos guardar. Ok, entonces, pero bueno, sí, tenemos como diferentes, vamos a ver diferentes estructuras de datos, pero entonces vamos a ver cómo vamos a medir qué tan buena una es en algo. Ya hemos dicho que no se puede decir que una es mejor, que es la mejor estructura de datos, no hay manera de decir eso, porque pues, si no siempre traíamos con ella y no habría muchas, sino que ver qué tan buena es una comparada con otra para hacer algo en específico. Entonces, eso se va a medir de la misma manera como se mide como el orden, los ya han visto un poco esto como el orden de un algoritmo, que es con la notación O, big o grande o pequeña. Pero para los que no, les voy a explicar un poco qué expresa esto. Bueno, supongamos que tenemos que queremos escalar estas rocas. Aquí se pueden ver que hay rocas de diferente tamaño. Supongamos que una es, digamos, el doble que la otra y así como se van duplicando. Entonces, yo el primer día que quiero escalar esto, no solamente lo subo una vez, sino que lo subo varios días, por así decirlo. Entonces, la primera, digamos que mide aquí, dice que mide 100. Digamos que subo 3 días, que es el color de estas 3 líneas que muestran acá. Entonces, la que mide 50 llego yo y la mido aquí como la que mide 100 llego yo y la subo en una hora algo. Después llega la siguiente que es de 150 metros, paso un poco 2 horas. Y así, es lógico que entre más alto me vaya a demorar más. Otra pregunta es, ¿cuánto más me estoy demorando dependiendo de la longitud de eso, de esa roca? Resulta que un día, al parecer no me cansé, entonces, pues la de 100 metros la subí en hora y media, la de 200 metros en 3 horas y una de 300 metros en 3 horas y media. Eso sería como una forma lineal de subir. Pero entonces anotamos todo eso y hacemos estas gráficas. Y vemos que por más que yo haga eso todos los días, suba, sube, apunte, las gráficas que salgan nunca van a estar por encima de estas. Eso es una cosa. Bueno, eso es un ejemplo un poco realista que, por ejemplo, una persona no se canse en subir. Ahora, subamos el mismo ejemplo, pero ya más realista de que en verdad, al subir una montaña de 200, 100 metros, ya la de 200 no la va a subir en el doble de tiempo, sino que me va a demorar mucho más. Entonces, aquí mostramos un ejemplo. Aquí esta de 100 metros, no se ve muy bien, pero es 2 horas. Aquí la de 200 metros, no, ya pasó a 10 horas. Y hacemos lo mismo, varios días, y almacenamos esos datos y hacemos estas gráficas. Pero resulta que no, por más que yo suba y almacene esos datos y haga esas gráficas, no van a estar por debajo de esta línea. Entonces, eso es lo que es la notación Big O, como el tiempo. Por más de que usted suba muchas veces, no va a pasar de acá. Entonces, eso es la notación Big O, como el tiempo de ejecución del programa. Bueno, esos generalmente se esperan como polinomios o logaritmos, o bueno, en general puede ser cualquier función, pero si es en lineal, se conoce como un algoritmo lineal, si es de esta forma, o si es de esta forma, se llama un algoritmo cuadrático. Entonces, esa sería como el orden o la eficiencia de ese algoritmo, que el algoritmo sería subir esas montañas, y cómo se está comportando de manera lineal en este caso, dependiendo de la altura, o de manera cuadrática en este caso, dependiendo de la altura de la montaña. Entonces, así es que vamos a expresar. Entre más pequeño o el grado pequeño de esta función, va a ser más eficiente en esa tarea del algoritmo. Y esto es lo que significa Big O, que son todas las funciones que son menores que otra, que esta G. Entonces, así, de esa manera vamos a caracterizar qué estructuras de datos se demora para hacer una tarea, cuánto se demora una estructura de datos para hacer una tarea en específico o qué tan buena es.
Bueno, entonces, ¿qué operaciones básicas vamos a analizar para ver qué tan buena es una con respecto a otra? Lo mínimo que necesitamos en una estructura de datos es insertar elementos, ir guardando más información o eliminar información que ya no necesitemos. Otra es acceder a la información, pues ver qué tenemos ahí o si necesitamos un dato en específico. O bueno, ya sabemos que un dato está ahí y vamos a acceder a él. Y la otra es buscar, ven, yo creo que tengo esto, pero tengo esta camisa, entonces, no sé, vamos a buscar, o tengo una camisa de este color, no sé, vamos a buscar. Esas serían como unas operaciones básicas que hay que considerar siempre que vamos a crear o utilizar una estructura de datos. Bueno, empecemos con la más básica, creo que la que siempre utilizamos o la que se enseña primero para los programas, aparte de los tipos de datos, que eso es otra cosa, como los enteros, los números reales, esos son tipos de datos. Las de datos que primero se enseña yo creo que son los vectores. Entonces, la característica de esa estructura de datos es que guarda la información de manera continua. Esa es la definición. Y además, tiene que almacenar el mismo tipo de dato. Si no, no es un vector, si no es otro tipo de datos. Tiene que ser el mismo tipo de datos para que sea un vector. ¿Por qué? Supongamos que tenemos estos números y vamos a guardarlos. Y los vamos a guardar en un vector. Entonces llegan y se guarda en la memoria. Como visto, cada uno de estos espacios tiene una dirección. Ahora, lo que hace el vector es guardar esa dirección de memoria, la del primero. La vamos a llamar vector 1 y este va a ser en la posición 0 del vector, va a ser el 2, en la posición 1 del vector está el 3, la posición 2 del vector está el 5 y así sucesivamente. Entonces, ya sabemos cómo el computador almacena estos datos. Entonces, lo que hace esa estructura de datos es guarda la dirección del primer elemento, que sería el 2 o la posición 0. Tienen que ser los mismos tipos de datos para que tengan el mismo tamaño. Y así esa estructura de datos aplica una formulita, que sería esto, como la dirección de memoria del primero, más el tamaño de los datos, más por la posición que estamos utilizando. Entonces, eso hace que este vector, el array, sea muy útil para acceder a los números, a los elementos que tiene guardados, solamente por la posición. Entonces se dice que eso es constante. Okay, vamos a ver. Entonces, al acceder es O1, o sea que siempre se demora 1, sin importar qué tamaño el vector sea, así se vaya creciendo algo, siempre es tamaño 1. Se hace muy rápido. Esa es la ventaja de esa estructura de datos. Ahora, acceder es esto. Insertar. Cuando vamos insertando el vector, sabemos que eso está ordenado de manera continua. ¿Qué pasa cuando llegamos a un espacio que está ocupado? El computador no va a eliminar ese espacio y lo va a reemplazar, no, porque se puede estar utilizando y puede ser importante. Entonces lo que va a hacer aquí es lo siguiente. Va creciendo, no puede crecer más. Entonces coge todo el vector y lo mueve a un espacio donde quepa ya su nueva longitud. Eso hace que sea de orden lineal, porque tiene que mover todos los elementos. Si el tamaño es de dimensión n, si hay 10, 20, si hay 20 elementos, todos los 20 tienes que moverlos. Y así, si es de tamaño n, todos los n tienen que moverlos. Por eso el insertar es de ese orden lineal. Ahora, eliminar y buscar también es de orden lineal. ¿Por qué eliminar es de orden lineal? Lo que dice porque la posición del vector no cambia. Entonces, si nosotros eliminamos, digamos, el tercer elemento, él no va a dejar ese espacio ahí en blanco como si no hubiera nada. Entonces tiene que correr todo
y volver a empatarlo para que sea de manera continua. Esa es su principal característica, que todo sea de manera continua. Y para poder así aplicar la fórmula y para acceder rápido a ellos. Y el buscar es de manera n, porque bueno, si en general se guardan así en el vector sin ningún orden, entonces yo para buscar un elemento o ver si está ahí, tengo que recorrer todos los elementos del vector y verificar si alguno de ellos coincide con lo que estoy buscando. Entonces, la principal ventaja de esto es simplemente que se puede acceder fácilmente o se maneja mejor para acceder a los elementos. Ya insertar, eliminar y buscar es un poco costoso, aunque no mucho, es lineal. Por tanto, una recomendación que es muy útil, dado que esta estructura de datos es la que más se utiliza, o cuando usted quiera correr un algoritmo y vaya a crear un vector y tenga que meter datos, pues evitar eso, evitar introducir datos, porque introducir datos es lineal. Por tanto, analiza el algoritmo y mira que la mayor cantidad de datos no va a ser mayor a 1000, a 2000, a 1.000.000. Entonces, de una vez crea el vector de 1.000.000 y se ahorra esa operación de que tenga que estar moviéndose el vector que va creciendo, sino que lo va insertando en la posición que va dando vacía. Por tanto, como recomendación es siempre utilizar vectores estáticos, es decir, que un tamaño fijo, en vez de dinámicos, que son los que cambian el tamaño. ¿Qué algoritmos o cómo se utilizan más en esta estructura de datos? Los más comunes son los algoritmos de ordenamiento. Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, si queremos ordenar estos números de menor a mayor, la manera más fácil que se nos ocurre, pues o la que cualquiera creería, de una se le ocurre, tiene un nombre que es el algoritmo de selection sort o de selección, que es ir a buscar el elemento más pequeño y llevarlo a la primera posición. Y eso es lo que estamos viendo ahí en pantalla. El 6, y ahí ya está ordenado, pero aún así sigue hasta el final. Entonces, ese algoritmo tiene orden n cuadrado. El hecho de recorrerlo una vez, después vamos a recorrerlo otras 2 veces, y así, 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 eso lleva un orden cuadrático dependiendo del tamaño del algoritmo. Entre más grande son los números a ordenar, la cantidad de números a ordenar, más se va a demorar. ¿Y cuánto más se va a demorar? N cuadrado. Ahí sigue uno que es un poco más, igual no es eficiente, si tiene el mismo orden N cuadrado, que se conoce como burbuja. Y aquí lo vemos en pantalla cómo hace. Va en dos comparando e ir llevando hacia atrás el más pequeño. Entonces, en una primera pasada, deja el menor allá. En la segunda pasada, deja el siguiente menor. Entonces, en verdad, está haciendo como lo mismo que selección, pero pues de otra manera. Bueno, te vamos a ver uno que es uno de los más rápidos. No se conocen como más pequeños de ese orden y de hecho no es posible. Se mostró que ordenar un vector así sin ninguna información de antemano, a lo menos es de este orden, n logaritmo de n. Es merge sort o mezcla, algoritmo de mezcla. Vamos a ver lo que hace. Bueno, lo que hace, por ejemplo, es dividirlo, en este caso no a la mitad. Aquí lo di a la mitad. Le sigue yendo a la mitad, le sigue yendo a la mitad, hasta que al final quede solamente un elemento en 3 pedacitos y ya se considera que está ordenado. A partir de esos dos elementos, cuál es menor que cuál, y lo organiza. Este sería el primer paso en la... Llegamos hasta acá. Aquí tiene dos subvectores arreglados, ordenados. Entonces es una manera muy fácil ordenarlo después. Es ir recorriendo los dos y colocando el menor. Ese algoritmo de recorrer los dos y ir colocando el menor es lineal, solamente es de orden n. Se vuelve el logaritmo de n es por estas subdivisiones que tiene que hacer. Pasarlo a la mitad, pasarlo a la mitad, a la mitad. A lo más
va a haber logaritmo de n niveles. Y el n es por eso, el recorrer los dos y llevarlo allá. Este algoritmo es uno de los más rápidos, como está el Quicksort y el HipSort, pero igual son del mismo orden. Ok, eso sería la estructura de datos del vector. Vamos a ver otra estructura de datos. Las listas enlazadas, digamos como en concepto, es muy parecido al vector. El vector es que están en algún orden o alguna secuencia. Exactamente, el vector es que están ordenados fijamente en espacios de memorias continuos, pero hay como una secuencia de primero, 1, 0, 1, 2, 3. Esa sería como la analogía. Pero la diferencia es que almacena, la información no la almacena de forma continua. Esa es la mayor diferencia que hay. Entonces uno se pregunta, almacena aquí un dato, almacena otro, así. O sea, regado por todo el computador, por toda la memoria del computador, de manera aleatoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo se accede a los datos? ¿Cómo se pasa al iésimo? Porque el iésimo datos, si tiene algún orden, el 0, 1, la posición 0, 1, 2. Entonces, ¿cómo accedemos a la 3? Lo que pasa, lo que hace, es que en cada nodo, así lo vamos a llamar, en cada dato que se está guardando, va a almacenar la dirección al siguiente espacio de memoria que tiene que ir. Y así. De aquí almacena la información que aquí para acá, de aquí, bueno, guarda el dato y además al ladito, pues digamos que al ladito, ahí mismo, guarda la dirección del siguiente y así sucesivamente. Entonces por eso se ve como si fuera una secuencia, porque de aquí sigue a este y a este. Entonces esa es lo parecido a los vectores. Y su diferencia es eso, que sus datos están almacenados de manera distinta. Entonces están almacenados de manera aleatoria por todo el computador. Entonces, esta manera de almacenar la información otra vez tiene unas ventajas y unas desventajas. Vamos a ver cuáles son. Después de dar unos tipos de listas, que van a ser simplemente las listas simples, que a partir de uno simplemente apunta al siguiente y así al siguiente. Entonces, no hay manera de que a partir de uno vamos a devolvernos. No es posible, solamente se puede ir en esta dirección. Hay otras que son doblemente enlazadas, que sí podemos movernos hacia adelante, hacia atrás. Y hay una manera que son las circulares, de igual manera simple y doblemente enlazadas, que como se ve aquí, ahí forman un ciclo, podemos movernos así alrededor de todos los datos, y la doblemente enlazada podemos irnos en una dirección y en la otra también, viendo la información que está ahí almacenada. Entonces, ventajas y desventajas de este tipo de listas. Insertar es rápido, sin importar el tamaño de la lista, insertar es de orden 1, aunque si sabemos, pues si estamos ya en la posición que vamos a insertar. ¿Cómo se hace? Supongamos que tenemos esta lista, aunque bueno, puede seguir aquí más adelante, más hacia atrás, pero estamos aquí y queremos insertar este elemento. Entonces, ¿qué se va a hacer? Y se quiere insertar después de este. Entonces, ese elemento está guardado en un espacio de memoria aleatorio. Ya está guardado en el computador porque se va a almacenar ya después en la lista. Lo que hacemos es que este nodo guarda la dirección de memoria de este. Y quita, y este apunta a la dirección de memoria de acá. Y esta dirección de memoria se elimina. Por tanto, sin importar que esta lista enlazada tenga 10, 20, 30, la operación siempre es la misma, simplemente son esos tres pasos. Al reemplazar mejor esta dirección de memoria por esta y apuntarlo acá y listo, ya la lista se concatena bien. Ahora, eliminar también es muy rápido, y de hecho es mucho más rápido que insertar. Ahora, tenemos esta lista ligada. Para eliminar, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se elimina esta dirección
y aquí este lo pone a apuntar acá, y eso es todo. Esta información va a quedar en el computador, pero sin utilizar, y en algún momento el mismo programa lo borrará. Aunque hay que tener mucho cuidado con esto. Dependiendo del lenguaje donde estemos programando, hay unos que son de alto nivel o de que otros son más bajo nivel, donde hay que hacer más la persona o hay que hacer o más trabajo se le hace a la máquina. Python, por ejemplo, tiene programado un recolector de basura. Entonces, estos elementos, después de que usted ejecute el programa y no los va a utilizar, el mismo Python se encarga de borrarlo. Otros, que son de bajo nivel, como C++, hay que eliminarlo después de que no lo utilicemos. Es importante para que no llene el computador, la memoria del computador de, digámoslo, basura, de información que estamos utilizando, y después no puedes que se llene la memoria y no sabemos por qué o que se ponga lento. Puede ser un veces una de esas, esa es la razón. Y hay algunas desventajas. Vimos que en el vector acceder era de orden 1, era muy rápido, y que insertar y eliminar era lento. Ahora aquí, en las listas ligadas, acceder es muy lento, porque como solamente apunta en una dirección y tenemos, digamos, guardado solamente la dirección del primer elemento, entonces para recorrerlo o para acceder al 10º elemento hay que moverse y unidades, hacer y operaciones de moverse hasta allá. Entonces, si es de tamaño n y queremos acceder al último, y ya tenemos, es simplemente ligada. Y tenemos la información del primero solamente, tenemos que movernos del primero al segundo al tercero hasta el final. Y de la misma manera, buscar es de ON. Si vamos a usar un elemento, tenemos que empezar desde el primer elemento, ir al segundo, al tercero, hasta el final. Entonces, ventajas de estas datos, insertar y eliminar es rápido. Acceder y buscar, no tanto. Y vea cómo cambia, ahí se puede ver como solamente el hecho de que la información ya no esté guardada continua, se puede ver que son unos datos totalmente diferentes con propiedades diferentes y ventajas y desventajas. Entonces, un ejemplo de por qué puede ser bueno utilizar esta estructura de datos en vez de un vector. Conoce como el problema de Flavio Josefo. La historia cuenta pues que en el siglo, creo que en el siglo XXI, unos soldados y su comandante Flavio Josefo fueron atrapados en una cueva por los romanos. Eran judíos. Entonces, como pues en la Biblia era pecado suicidarse, decidieron de alguna manera suicidarse aleatoriamente, pero que lo asesinara a uno de sus compañeros. Entonces hicieron en mesa redonda y empezaron en una posición y iban matando al de al lado, así como se ve en la animación. Empezar acá y ir asesinando al que está al lado, y al final que quedara vivo se entregaba a los romanos. Entonces el problema trata de que dado un número de personas, en este caso se ve que son 13, una posición inicial, la dirección del movimiento, pues a que lado empiezan a asesinar, hay una generalización que es un número de personas omitidas, no matar al de al lado, sino matar al que está acá a posiciones de uno. Entonces la pregunta es, ¿en qué posición tengo que estar para sobrevivir? Entonces, según la historia, él ya sabía esa posición y al final sobrevivió con otro soldado, quedaron dos, porque tenía un cómplice, entonces los dos sobrevivieron y se entregaron a los romanos, porque él en verdad no quería morir. Esto tiene ventajas de los vectores, ¿por qué? Porque estamos utilizando mucho eliminación, el hecho de quitar a la persona es eliminación, eliminar. Entonces en el vector estaríamos siempre eliminando y haciendo una operación que tiene coste a lo más n. Entonces n. Y aparte de pronto un inconveniente que también está ligada. Entonces en este caso la lista circular puede ser simplemente ligada, que va en una dirección, que la dirección del movimiento tiene mucha ventaja comparada con el otro, porque siempre vamos a utilizar operaciones de orden 1, que es moverse, eliminarlo, orden 1, seguir en orden 1. Entonces, en este caso, el vector
no sería conveniente utilizar, sería más rápido utilizar una lista ligada, lista enlazada. Bueno, otras que en el fondo también son listas enlazadas, son unas muy especiales, muy específicas que se van a conocer como pilas y colas. La pila se conoce como una estructura LIFO, last in, first out. Como el primero que entra, no, el último que entra es el primero que sale. Y como su nombre lo indica, se puede visualizar así, como una pila, como habíamos visto en la imagen, la pila de ropa, o una pila de platos. Solamente podemos, para no hacer un desastre, pues coger el primero y sacarlo, y gente podemos guardarlo arriba. Y una cola se caracteriza es por una estructura FIFO. El primero que entra es el primero que sale. Que es lo usual que, cuando hacemos una cola, por ejemplo, una cola al banco, una cola para ir a comprar algo al supermercado. El primero que llega es usual que es el primero que sale. Esas estructuras de datos están hechas principalmente, están diseñadas principalmente para insertar, eliminar y acceder, pero solamente a esa posición en específico. Ahí no es que vamos a buscar por toda la estructura porque no tenemos que sacarlo, no es eficiente. La idea de utilizar esas pues sería ya pasar a una lista ligada, sino que esas en específico solamente la idea es utilizar eso. Esas son útiles en problemas, digamos, cotidianos o se puede aplicar, por ejemplo, las colas, sería lo usual. Por ejemplo, cuando vamos a Bancolombia y pedimos, guardamos la cédula y pedimos un fichito. Esa sería como, ahí en el fondo se estaría aplicando una estructura de datos como las colas. Vemos que también hay unas diferentes, que son de preferencial, hay otras que pues, no sé, ordinarias, hay varias letras que aparecen. Entonces ahí se están estudiando como tres letras o tres colas diferentes. Nos guardan ahí, tres colas, nos guardan ahí y ya después nos van sacando conforme. Hay unas cajas que atienden unas en específico. Entonces, estas cajas solamente sacan de estas colas y estas solamente sacan de estas. Por tanto, a veces vemos que unos que llegaron después de nosotros salen primero o pasan primero a la caja, es porque salen diferentes colas. Un ejemplo de pilas, pues sería como visualizar pilas en el ambiente real, por ejemplo, sería en estos barcos, esos containers. Viendo que estos barcos pasan por diferentes muelles a cargarse y los guardan en algún orden, pero no es como el orden ideal. Cuando llega al destino, hay unos containers que salen antes que otros. Y en el lugar de destinos hay a un espacio limitado donde se colocan las pilas, ya que hay pilas limitadas. Por tanto, hay que ver la manera de guardarlas, de guardar eso para hacer el menos movimiento posible. Es decir, los que se queden arriba son los que van a salir primero y así sucesivamente. Que no haya que quitar uno, colocarlo en el piso, sacar el que lo van a recoger, se va a salir, se va a ir y volver a regresar. Ese sería como un ejemplo de a dónde se podría utilizar esa estructura de datos. Que todos vienen como marcados por alguna importancia o algún día de recogida. Por ejemplo, se va el día 1, se va el día 2, se va el día tan. Entonces utilizamos las pilas para colocar en el fondo las que tienen mayor número de días, más días para que lo recojan y así. Entonces esos serían ejemplos de cómo utilizar esas estructuras de datos, serían muy eficientes. Todas sus operaciones es de orden 1. Ahora, vamos a pasar, como sería como la estructura de datos, la más compleja que vamos a ver acá, un poco más compleja. Se conoce como una tabla de hash. Y esta ya también es muy, muy utilizado esa estructura o el concepto que es esa estructura.
Vamos a ver. Entonces es una estructura que asocia a una clave, a una posición, que usualmente va a ser una radio o un vector. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos información. Por ejemplo, tenemos información de María, Ana, Luis, Carlos, Rosa, José. De ellos tenemos su dirección. Aquí pues lo puse con letras XX, XY, tal. Queremos almacenar estos datos. ¿Cómo los almacenamos? ¿O cómo va a ser esa estructura de datos para almacenarlos? Las claves son María, son los nombres. A partir con ellos vamos a poder acceder a la dirección de ellos, de las personas. Con los nombres vamos a poder acceder a la dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace esa estructura de datos? Utiliza una función, la llaman hash. Ya vamos a ver que lo que hace es, entra el nombre, ahí aplica la función, pues que lo que tiene ahí adentro, y después sale una posición de memoria, una posición del vector. Entonces, las tablas de hash que utilizan, primero, ocupan espacio de memoria del computador para un vector grande de una vez. Como le había comentado antes, es buena idea utilizar vectores estáticos, almacenar de una vez la memoria que se puede utilizar, no más de ahí. Entonces, crea el vector. A medida que vamos entrando las claves, eh, el nombre, la clave de la función hash, él devuelve la posición a la que la va a enviar. Pasamos por todos, pasamos por todos los nombres y la guardamos en la posición que devuelve la función. Esto sería el caso ideal, donde la función hash manda a todos los nombres a posiciones diferentes. Ese es el caso ideal, pero usualmente no pasa eso. Esta estructura de datos está ligada totalmente a lo que es la función hash y su comportamiento depende de la función hash. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que se conoce como colisiones, que a nombres diferentes la función devuelva valor diferentes. Entonces, ¿cómo se soluciona en este caso? Se usan listas enlazadas. Si hay colisión, entonces a este va a guardar una posición de memoria y va a apuntar al siguiente valor y este al siguiente si hay varios. Sí, que es un poco más complejo. Esta lista, esta estructura de datos utiliza una función hash que dado una clave y un valor va a devolver una clave, va a devolver un valor, un vector, un espacio de memoria físico, y en el caso de que la función hash no sirva como debería servir y haya colisiones, va a utilizar una estructura de datos, una lista enlazada. Entonces, si queremos acceder, para acceder a un valor, entonces, con la clave obviamente pues que podemos acceder, utilizamos la función hash y vamos al valor. Y ya. Entonces, eso en promedio acceder es de orden 1. Porque antes hacemos eso, tenemos la clave, utilizamos la función hash que se demora o el orden de aplicarla es constante, no importa qué tamaño sea la estructura de datos, da un valor rápido y siempre se va a demorar lo mismo, entonces por eso acceder es de orden 1. Aquí coloco en promedio o en peor caso, ¿por qué? Porque es importante la función hash. Ya vamos a ver unos ejemplos, después de eso vamos a ver un ejemplo de la función hash. El peor caso es que la función hash siempre devuelva el mismo número. Por tanto, tendríamos un vector, una posición con todos los datos guardados así linealmente. Entonces, en verdad, tendríamos una lista enlazada. Y las listas enlazadas, para buscar acceder, es de orden 0. Es de orden lineal. Entonces, insertar también es en el peor de los casos sería lineal. Llegar.
a la función hash, llegar al punto, y si es una lista enlazada ahí, pasar por todos, por todos, por todos, y después insertar al final, si es que estamos intentando en ese orden. Y eliminar, si queremos, como no sabemos sabemos cuál es el elemento que vamos a eliminar, utilizamos la clave, utilizamos la función hash, vamos al punto, tenemos que buscar dónde es que está almacenado el que vamos a eliminar. Entonces, en el peor caso es estos. Pero bueno, supongamos que hacemos una función ideal, una función hash ideal. Entonces, su funcionamiento es muy rápido por esto, porque en promedio es muy rápido, es muy, muy utilizado esta estructura de datos ahora. No sé, los que ya hayan programado en que Python, más o menos es una combinación de en Python, el diccionario, o en C++, que es el mapa, creo que se conoce así, sí, utiliza eso. Utiliza una mezcla de eso y otra estructura de datos, porque estamos guardando un elemento a partir de una clave. Bueno, si se hace la estructura de datos tal cual como está aquí, entonces buscar, acceder, insertar, eliminar es de orden 1. Solamente teniendo la clave, aplica la función, va a la dirección de memoria directamente porque estamos utilizando un vector que el cual accede rápido a esa posición y pues lo inserta si es que no hay colisión, elimina rápido. Ahora, eliminar no sería como eliminar la posición así del vector, sino que colocarle un valor que nosotros sepamos que ahí no hay nada. Porque si es un vector y vamos a eliminar ese elemento así como espacio de memoria, no va a estar ahí más. Acordémonos que eso es costoso, es lineal, porque tenemos que mover los demás para no dejar un espacio en blanco. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza, cómo utilizar esta estructura de datos. Un ejemplo que puede ser muy utilizado en algoritmos, un algoritmo que puede ser, digamos que puede ser un poco complicado y es demorado y útil aquí, útil en la actualidad. Vamos a ver, contención de cadena de caracteres. Palabras más, palabras menos es buscar una, una palabra, usar un patrón en un texto o en otro más largo. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí tenemos una cadena de caracteres S1, la larga, y una S2. Supongamos que vamos a tener N, M, que igual no es así, pero acá tiene, este por ejemplo tiene 4 y no sé, habría que contar para cuánto tiene este. Pero bueno, queremos ver si S2 está en S1. ¿Cómo hacemos eso? El algoritmo ingenuo, que el primero que nos ocurriría, es ir recorriendo S1 donde haya una coincidencia. Entonces, como bueno, este coincide, A coincide con ese, A coincide con este A, este también, B, aquí G ya no coincide. Bueno, entonces aquí no puede empezar ese 2 en la primera posición. Pero entonces nosotros no, el computador no identifica que el primer algoritmo sería, bueno, aquí no empezó, entonces vamos a ver si empieza acá. Seguimos buscando, aquí sí A coincide con la primera A, aquí la segunda A no coincide. Bueno, nos devolvemos y seguimos con la B. Entonces, esa manera, ese algoritmo, que ese algoritmo se conoce como de fuerza bruta, que son todas las posibles subcadenas de longitud M, estamos verificando todas las posibles subcadenas de esta longitud en esta. Eso va a ser de orden el múltiplo de las longitudes de las cadenas, porque estamos recorriendo cada espacio de S1 y a lo más en cada espacio vamos a mover el espacio, la longitud de S2 para confirmar si es ella. Entonces, ese sería el orden, el algoritmo de fuerza bruta. Un algoritmo muy famoso que resuelve este problema, se conoce como algoritmo de Nuss-Morris-Pratt, que lo que va a hacer es almacenar como información apenas cuando nos estamos moviendo S1. Entender ese algoritmo en verdad es un poco complicado y para contarlo con claridad tendría que una charla de mucho más larga. Entonces lo que hace
Pero lo que hace más o menos es eso. Entonces, va moviendo acá y se va moviendo en S1 y en S2. Donde apenas falla, o sea que apenas un carácter de S1 no coincida, este cursor, que en el algoritmo de fuerza bruta se devuelve y vuelve a empezar desde el siguiente carácter, no, este se queda fijo y sigue moviéndose. Entonces el algoritmo, a partir de un proceso pues de guardar esa información de alguna manera, se mueve en los dos al mismo tiempo. Por tanto, eso moverse es moverse la longitud de S1 y moverse la longitud de S2 y baja un orden de n más m, lo cual es muy bueno. Ese orden es muy bueno, es lineal. Pero, ¿qué pasa si tenemos muchas palabras que buscar en el texto o en alguna parte? No hay un S2, sino un S2, S3, S3, S4, S5, S6, muchos que vamos a buscar en S1. Ahí ya no es tan bueno, sería multiplicar este valor por todas las cadenas que vamos a buscar. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Utilizando la idea de las tablas de hash, o mejor dicho, la función de hash, que también es una idea muy útil. Que es la idea más útil pues, que es de las tablas de hash. Aquí hay un ejemplo de una tabla de hash, que es, esta es la cadena de caracteres, S1, S2, S3, hasta SM, digamos que las cadenas pequeñas, hayan nombrado que S2 era longitud M. Una definición sería eh, colocar los valores numéricos de ese carácter. No sé si conocen el sistema ASCII, que cada, cada carácter tiene un número. Ya ahora, no sé, en los portátiles de ahora no podemos hacer el arroba con ALF64, como antes lo hacíamos. Ese 64 es el número ASCII del arroba. Por ejemplo, el A minúscula, yo creo que la mayúscula es el 65, el B mayúscula es el 66, y así hay un orden, y ese está programando los computadores. Entonces, una manera de programar sería eso. Y utilizar dos primos. Un primo Q, que esa va a ser el tamaño del vector asociado a la tabla de hash, de la información, y otro primo P, que es el de estas potencias. Esto es muy utilizado en criptomonedas o en encriptación, porque no sé si conocen que toda la seguridad de las claves o la seguridad de las cartas de crédito, todo eso se basa en primos, la manera de codificar. Dado que no hay una manera rápido o fácil de un número entero muy grande dividirlo en sus factores primos. Entonces, esta razón, eh, los primos son muy utilizados. Entonces, aquí las unidades de esas también lo van a utilizar. Cuando este primo es más grande que los valores de S1, S2, S3, este número ya va a expresar una base prima. Va a estar expresado en la base P. O sea que estos valores, la respuesta a este valor en general siempre va a ser diferente. Y si es que se sobrepasa el tamaño del vector de la tabla de hash, por eso le sacamos un módulo. Módulo sería este número que dé, encontrar el residuo módulo P. Por tanto, este número siempre va a estar contenido va a caer en el intervalo de la tabla del vector. Bueno, entonces para cada particular del problema, vamos a utilizar esa definición. Tenemos S1 y S2. Si colocamos P, por ejemplo, que es este primo 3 y Q, que es este otro primo, se va a tener la siguiente tabla. Este valor, vamos a llenar la tabla con las subcadenas de la dimensión de S2 que hay en S1. Todas. Llega aquí y se guarda en el valor específico.
Aquí estamos mostrando el resultado de H, la tabla de hash, perdón, la función de hash. Al meter a estos valores aquí, da un 8. Este aquí da un 102. Esta es su cadena de un 95, y sucesivamente. Si notan, esta es la primera subcadena de dimensión 4 acá, los siguientes 4, y así, todas las subcadenas de dimensión 4. Esa tabla de hash me volvió estos números. Aquí tenemos suerte, pues estuvo bien creada. La tabla no dio ninguna colisión, ninguno de estos números es diferente, es igual, ¿cierto? Eso sería como un preproceso para el algoritmo, después buscar cadena de caracteres, después de buscar S2 en S1. Ahora, ¿cómo sabemos, así de manera rápida, sería de manera de orden 1, si S2 está en S1? Simplemente podemos S2, evaluamos en la función de hash, vemos esa posición, el número que nos devuelve, vamos a la posición del vector, si ahí está o no está, y ya. Entonces eso hace que un algoritmo de orden, en principio de fuerza bruta, n por m, el siguiente que es un poco más elaborado, que es del lineal, n más 1 por m por m, no, m más n, pasará de orden 1. Aunque, obviamente, no todo con, no todo así, no todo lo que brilla es oro, como dicen. Este algoritmo tiene un preprocesamiento que es crear esta tabla. Entonces, en verdad, crear esta tabla es coger todas las subcadenas de esa longitud y aplicar esta función y ven. ¿Qué orden puede tener eso? También puede tener orden n por m, igualito de fuerza bruta, y después para usar la cadena de orden 1. Entonces, en verdad, es un algoritmo, no diría que es tan malo como ese. Sí y no. Si se va a buscar solamente una cadena, una sola palabra en el texto, en lo que estamos buscando, es malo. Y el de fuerza bruta funcionaría bien, o obviamente mucho mejor sería este algoritmo de Pratt. Pero esta es buena porque si se va a buscar se van a buscar muchas palabras, cada una de esas palabras solamente se va a demorar, o sea, va a ser una operación, va a ser de orden 1. Entonces, se hace un preproceso, digamos, costoso, pero eso va a ayudar mucho en un futuro. Si se va a buscar muchas palabras y, cada una de ellas simplemente aplicando la función hash y se va a encontrar. Entonces, esta sería como una manera de ese algoritmo que, por ejemplo, puede ser muy útil el buscar una palabra en algún texto. No sé si alguno le ha puesto una tarea así. Sería de manera muy eficiente. Bueno, esa fue la estructura de datos más avanzada que voy a presentar hoy, que en esa presentación. Y si notaron, pues fueron como combinaciones de otras más anteriores. Se pueden definir, y de hecho hay definidas, pues hay muchas estructuras de datos, muchas más. Pero es como en este caso, utiliza combinaciones de otras para para hacer de manera eficiente algunas tareas. Pues yo creo que hasta aquí la presentación de hoy. Ahí les mostré varias estructuras de datos, serían como las más comunes, no habría ninguna otra más común como que el vector y otras un poquito más avanzadas, pero esos serían todos. Es un tema muy importante que cualquier programador que se enfoquen con otras áreas, si quieren que su algoritmo funcione de manera más eficiente, es ver qué van a hacer con esa estructura de datos, qué operaciones van a hacer para escoger la estructura de datos que esa operación en específico, que la realizan más, la realicen con una que sea muy eficiente para esa operación. Entonces espero que les haya gustado la charla y sean de utilidad. Si tienen alguna pregunta o comentarios, pues vamos. Marisol me ayuda en... Claro. Richard, por acá hay algunas. Yo sé que las has ido como contestando en
en que ibas explicando, pero no sé si quieres agregar alguna cosita. Por acá Jason nos decía, ¿cuál es el criterio para particionar el vector en el algoritmo de mezcla? En general, no hay funciona bien si se escribe de manera aleatoria o se usa el centro. Esa es la manera, no es que haya un criterio, sino utilizar el centro, o dicen que funciona bien si simplemente se escoge de manera aleatoria el lugar que se quiera participar. En cualquiera de los dos casos, ese orden, bueno, si de manera aleatoria y en verdad simplemente parte casi hasta el final, casi hasta acá, pues no va a ser muy bueno. De manera aleatoria es que más o menos por acá, la mitad, un poco más. Pero en general, o yo, cuando lo he programado, lo he utilizado en la mitad, como para que distribuya equitativamente las tareas, que distribuyan en la mitad y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Richard, por acá hay otra pregunta. Dice, Sí. en Python, ¿qué es lo más parecido a una pila? Bueno, no, en Python no hay esas estructuras de datos. Yo se había comentado, hay lenguajes de bajo y alto nivel. Bajo sería que se parecen mucho a la máquina, hay que aprender varias cosas para que funcione bien el algoritmo, bien, para aprender bien ese lenguaje de programación. Python está en más alto nivel. Todo lo que está en Python es un objeto, es una instanciación de una clase. Entonces no funciona bien, no trabaja tanto con la memoria del computador como otros. Entonces la pila habría que programarla como una clase que se llama pila con las operaciones y utilizar un array de Python o una lista de Python. Entonces por eso lo más parecido a una pila, no sabría decir, hay que programarla, no la hay, allá todos son objetos. No sé si pueden hacer el experimento. Si en C++ usted define un entero y le dice qué tamaño tiene, le va a decir 4 bytes, 8 bytes si es largo, y así. En Python, si usted define una constante y le coloca un 1, un 2, tiene un tamaño de 20, 30 bytes, no sé, porque es una instanciación de una clase y la clase ah, tiene muchas más funciones. Entonces, eso es lo que lo hace muy amigable a todos porque es un lenguaje que es bueno para el que quiere aprender en primera instancia a programar, pero en verdad, todo, por ser tan bueno y tan fácil de aprender, lo hace lento y no trabaja tanto en memoria, así como en el computador, como con las uñas, como dicen, como otros programadores. Pero en Python no se ve tanto esas estructuras de datos, más bien en lenguajes de más bajo nivel sí están definidas. Muy bien. Richard, por acá María nos pregunta, ¿qué pasaría si se crea un vector dinámico? Pues el vector dinámico es cuando, por ejemplo, crear uno vacío, eso se hace mucho, se crea un vector vacío y a medida que se necesita se va guardando. Lo que pasa, como hemos visto, pues como vimos en las operaciones, el vector, la operación de insertar es lenta, decirlo lenta porque puede pasar lo que aquí se ve en el video, vamos a ver en este video que hay que moverlo todo, entonces eso sería costoso. Lo que pasa es que el algoritmo se puede demorar mucho y el hecho de usted analizar un algoritmo y crearlo tan grande como sea necesario, como se sepa que lo va a necesitar, hace que sea mucho más rápido. Eso me ha pasado, de hecho, tengo una experiencia con un amigo que hacía mucho eso, creaba un algoritmo un vector vacío y hágale y metía y entraba y escribía el vector y el algoritmo no le pasaba unos casos prueba. Entonces yo le dije, no, pues créelo así este tamaño y vaya llenándolo, cree tamaño fijo y vaya llenándolo. Y sí, efectivamente eso era el problema, el algoritmo de él estaba bien, solamente al cambiarle el vector que lo empezó vacío y lo empezó de manera dinámica a llenar, simplemente lo creó de una vez grande y de igual manera lo fue llenando, ese algoritmo ya fue mucho más eficiente. Muy bien. Relacionado también con los vectores, nos preguntan, ¿un vector es equivalente a una variable? Variable. Bueno,
bueno, yo como matemático, variable sería como otra cosa, pero yo creo que variable lo entiende como tipo de datos. Por ejemplo, una variable sería un entero, un float, un carácter. Yo creo que eso es lo que entiendo como variable. No es lo mismo. Uno es una estructura de datos, una manera que cómo estamos guardando las cosas o a dónde estamos guardando las variables. Entonces ahí está la diferencia. Variables o ¿no? Que está diciendo tipo de datos, es eso, es un tipo de datos, un entero, una cadena de caracteres, ¿cierto? Ahora, un vector es algo que estamos sigue para gestionar y almacenar esas variables. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Son conceptos diferentes. Richard, por acá Alejandro nos dice, ¿un diccionario es más rápido que una lista de parejas ordenadas? Lista de parejas ordenadas. Bueno, me imagino que, no, esta pregunta está en Python, me imagino que se expresa en Python. Bueno, esa pregunta, acuérdense, les recuerdo, no es que una estructura de datos sea más rápida en general que otra o sea mejor. Si de pronto me más específicamente en una operación, una lista es más rápido que esta estructura de datos es más rápida que esta estructura de datos, pero en esto, es bueno especificar en qué. Pero depende qué quiera hacer. Una lista, la de Python, pueden acceder rápidamente a un vector. En general, yo creo que un diccionario es más lento. No lo mencioné, pues no dije estructura de datos, pero un diccionario en el fondo utiliza una tabla de hash o, bueno, yo creo que a veces no utiliza, sino que utiliza una estructura de datos que son árboles que se ramifican y así ordenan los datos y pueden acceder al valor a partir de la clave. Entonces, si es para acceder, no sería más rápido que una lista. De pronto para aplicar otras operaciones, pero pues dependiendo de qué quiera hacer, pero bueno, no se pueden comparar así las estructuras de datos, sino para una acción en específico. Bien, Juan Camilo por acá nos dice, hola Richard, muchísimas gracias por la charla, he aprendido muchísimo. Quería preguntar si tienes literatura o material que recomiendes para aprender más sobre el tema. Esa misma pregunta nos la hacía por acá también Mauricio, donde nos dice si tienes material para profundizar un poco más. Yo, en mi preparación, yo que antes he estudiado de este libro y pues no sé qué tan. Y aquí están los temas, estructuras de datos. Y hablan de todas las que están, las que hablamos acá, las elementales, que son listas ligadas, tablas de hash, y hablan hasta de más avanzados, que son los árboles, los estructuras de datos como los grafos, que esos son las de datos ahora más avanzadas que ahí vas a utilizar. Muy bien, Richard, pues estas eran las preguntas que teníamos. Hay una última preguntita y es relacionada con las próximas charlas, que si vas a dictar de pronto más charlas. Ah, sí, faltan otras dos. Una va a ser en 15 días y la otra va a ser en un mes. La de 15 días, están todos cordialmente invitados, es una manera de programar o ver cómo, va a ser muy interesante ver cómo la evolución, como así la evolución biológica como nos conocemos, es útil para programación. Se utiliza para algoritmos inteligentes y para optimización. Esa va a ser la siguiente charla. La siguiente van a ser como temas de estadísticas en la programación, aunque todavía no la tengo planeada bien el contenido, pero también va a haber otra. Van a ser dos. Pues entonces, en su momento, cuando ya esté listo, pues la difundiremos igual que esta. Incluso al momento de pronto más adelante, al momento de tener ya la información confirmada y el horario confirmado, por el momento creemos que va a ser en este mismo horario, 4 p.m., un miércoles, y entonces les estaríamos compartiendo la información a sus correos, el correo que utilizaron para inscribirse.
Bueno, Richard, yo creo que eso era todos los comentarios. No queda sino agradecerte. Muchísimas gracias, Richard, por compartir este conocimiento. Y muchas No, gracias muchas a los gracias clientes. pues, por el espacio que me dieron para poder compartir los conocimientos y a todos los que estuvieron, espero que les hayan gustado y hayan aprendido bastante. Y muchas gracias por participar en la charla.